Muy buenos días, estimados alumnos. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy buenos días con todos los alumnos de tercero y secundaria. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy buenos días con todos los alumnos. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy buenos días con todos. Nombre y apellido completo, por favor. Buenos días, profesor. Atención a la lista. Bravo Antaurco Ashley se encuentra. Me responden con un presente. Coveñas Vázquez Lin. El alumno Coveñas Vázquez Lin se encuentra en clase. A los estudiantes que se encuentran en clase se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat, por favor. Efi Espinosa Brian. Efio Kevin. Hernández Llanos. Guaripata Monje. Juan de Berríos Angélica. Presente. López Maluquis John. Presente. Neira Guamaní Jr. Quipuscoa Aguilar. Quispe Paredes Terry. Rivas Yaguento Leslie. Rodríguez Rojas María. Presente, profesor. Sánchez Vizcarra Angelí. Silva Capa Elizabeth. Vázquez Acevedo Greco y Villanueva Carrera Piero. Muy bien, entonces son los estudiantes que aparecen en la pantalla y que aparentemente se encuentran hoy día en la sesión. Muy bien, tenemos nosotros en pantalla lo siguiente, vamos a compartirlo en pantalla completa. Estamos en la semana número 9, Restauración Europea es el tema del día de hoy en historia. A partir de este tema, nosotros tenemos lo siguiente en pantalla. Profesor, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? Mira, aparece una imagen acá. ¿Cuál es la meta de esta clase? La meta para esta sesión es identificar el proceso. Usted tiene, y apunte bien esa meta, que eso es lo que me interesa de usted. Usted tiene que identificar el proceso de restauración de las fronteras europeas posguerras napoleónicas, ¿no? Nosotros en la clase pasada hemos analizado lo que fueron las guerras de Napoleón Bonaparte. Ustedes vieron un video de la importancia que tenía Napoleón para ese momento en cuanto a Francia revolucionaria. Napoleón era un militar de mucho prestigio. Entonces fue ese prestigio el que se va a utilizar por la burguesía francesa para poder encabezar este proceso revolucionario. Bueno, Napoleón lleva a Francia a un número de guerras. Estas guerras alteran las fronteras europeas y las potencias de la época, encabezadas por Inglaterra, se unen para enfrentarse a Napoleón. Entonces, Francia durante las guerras napoleónicas había logrado una gran expansión de territorio. Ahora, una vez que Napoleón fue derrotado, las potencias europeas se unen para restablecer esas fronteras, ¿no? Eso es más o menos. A ver, me están escribiendo en el chat. ¿Cómo estás, Greco Julián Vázquez Acevedo? Muy bien, buenos días. Entonces, la meta para esta clase es identificar cómo fue ese proceso de restauración, cómo fue ese proceso por el cual los países europeos que eran gobernados por reyes y por emperadores buscan restablecer nuevamente las fronteras que Napoleón había alterado con sus guerras. Y eso es lo que se puede ver en la imagen. En esa imagen que aparece en pantalla, todos son reyes, emperadores, que se están reuniendo y se ve claramente cómo cogen un mapa y cómo buscan dividirse, ¿no? Ese mapa. Ese mapa es Europa. Europa está siendo dividida por estos personajes
que después de las guerras napoleónicas en el siglo XIX buscan volver a gobernar Europa, buscan implantar gobiernos absolutistas, gobiernos de reyes o de emperadores, aun cuando ellos saben que Francia revolucionaria, que el pueblo francés, influenciado por la Ilustración, ha luchado por lograr derechos, que hay una declaración universal. A ellos no les interesa. Ellos lo que quieren es restablecer un gobierno autoritario y de esa manera seguir teniendo todo el poder. Pero esto no va a funcionar al 100%, porque vamos a ver que más adelante se van a dar nuevas rebeliones, esta vez impulsadas por una ideología más liberal, ¿no? Impulsadas por la soberanía del pueblo, que busca criticar este antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El gobierno de los reyes. Los reyes y emperadores europeos quieren establecer nuevamente el poder, pero no saldrá como ellos imaginan, porque más adelante nosotros vamos a ver cómo el mismo pueblo y la burguesía se vuelve a organizar para rebelarse. Entonces, el título de esta clase, ¿cuál será, profesor Luis? Tenemos acá en pantalla. A ver, vamos a ir. Tenemos acá un momento en pantalla. Nos dice Europa post-Napoleón. Nosotros vamos a trabajar la restauración. El título de la clase es La Europa post-guerras napoleónicas. ¿Cómo va a quedar, cómo se va a organizar Europa después de las guerras de Napoleón Bonaparte, ¿no? Europa post-Napoleón. Básicamente eso se conoce en la historia como la restauración. Bueno, seguimos avanzando y tenemos acá justamente un organizador visual que nos va a ayudar a entender un poquito el tema. ¿Qué es la restauración europea, profesor Luis? A ver, yo pregunto, manos levantadas o en el chat, ¿qué entiendes por la palabra restauración? A ver, por ahí una mano levantada. ¿Qué entiendes tú por la palabra restauración? Profesor. Hola, ¿cómo estás, Greco? Dime, te escucho. ¿Me parece sobre reparación o arreglo de algo? Ya puedes reparar o arreglar algo. Coveñas, te escucho. Reparación de algún daño. Reparación de algún daño también, ya puede ser. Modificación de una cosa. Modificación de una cosa, ya, muy bien, Greco. Entonces está participando acá el alumno Vázquez. Modificación de algo, reparar algo, ya. Profesor, entonces lo que ellos buscan reparar, ¿no? Lo que las potencias europeas buscan reparar, ¿qué cosa es, profesor Luis? Vamos a ver acá. Tenemos el esquema y nos dice lo siguiente. Es el restablecimiento del absolutismo. El absolutismo es visto como el antiguo régimen que es el gobierno de reyes, de emperadores, de monarcas. Y esto es lo que se busca restablecer, que el poder vuelva a ser de estos personajes, que el poder vuelva a ser gobernado por dinastías en Europa. Entonces, cuando uno habla de restauración europea, es, es el proceso que abarca inmediatamente después de las guerras napoleónicas en Francia, donde se reúnen las potencias, donde se reúnen los países gobernados por reyes y emperadores. ¿Para qué? Para volver a restablecer aquellas fronteras que Napoleón había alterado con sus guerras. Y no solamente restablecer las fronteras, sino evitar que aparezcan nuevos Napoleones. Por eso que se van a reunir para acordar mecanismos y ver la manera de evitar estas ideologías o movimientos liberales que tentaban contra el poder de ellos, ¿no? Porque recuerden que los reyes siempre argumentaban que ellos tenían el poder divino, que ellos gobernaban por poder de Dios, ¿no? Por la voluntad de Dios. Eso era lo que ellos gobernaban. ¿Ya? Nosotros gobernamos por el poder de Dios, por el poder divino. Y quien atenta contra eso, bueno, está atentando contra la voluntad de Dios, ¿no? Eso era lo que ellos decían. Bueno, acá tenemos lo siguiente. A ver. Entonces, profesor, la restauración europea significa qué cosa?
suprimir, ¿no? Suprimir o eliminar aquellas conquistas territoriales que Napoleón había conseguido. Ustedes recuerdan que cuando se dio la época napoleónica, un objetivo de Napoleón era expandir Francia, y eso claramente terminó beneficiando a la burguesía francesa. Entonces, acá las potencias lo que dicen es, nosotros tenemos que volver a restablecer el régimen que gobernaba Europa, el régimen de reyes, ¿no? Entonces ellos buscan eliminar aquellas porciones de tierra o territorios que Napoleón había sometido a favor de Francia. Entonces, profesor, la restauración europea se va a reunir estos personajes en el Congreso de Viena. ¿Dónde se reúnen estos reyes o emperadores? En el Congreso de Viena. La pregunta es para ti, en el chat o en el audio. Viena es una ciudad que queda ¿en qué país? A ver, levanta tu manito. ¿En qué país queda Viena? A ver por ahí, en el chat, en el audio. ¿En qué país queda Viena? Coveñas, te escucho. En Austria. Claro, ¿no? Viena es muy bien, Juan de Berríos también. Viena, profesor, es muy bien Rodríguez, ¿no? Viena es una ciudad que pertenece a Austria, pues. Viena es una ciudad austríaca, ¿no? Y justamente ahí se reúnen, en ese llamado Congreso de Viena. Ahora, ¿quiénes se van a reunir, profesor Luis? Eso lo tenemos acá, mira. Vamos a ver por acá. Se reúnen aquellos países que se habían enfrentado a Napoleón y lo habían derrotado. Ahora tú te preguntarás, ¿pero qué países son? Bueno, acá está, mira. Objetivo. Ahí está. Se reúne el cardenal Metternich representando a Austria, ¿no? Austria en esa época era una potencia, el país austriaco. Y justamente este señor, el cardenal Clemens Metternich, es el que se encargó de organizar en realidad esta asamblea o este congreso. Fue este cardenal el que se encargó de organizar y el que se desarrolle esta situación, ¿no? Metternich, Metternich. Ahora, profesor, se reunieron en Viena ¿en qué época? Entre 1815 y 1830, iniciando el siglo XIX, que fue el momento en el que acabaron las guerras napoleónicas. Iniciando el siglo XIX, se reúnen en Viena, Austria, por eso las potencias. ¿Quién es el gran organizador de este congreso? El cardenal Metternich, representante de la corona austriaca. Él se encarga de organizar a todas las potencias. Y por ejemplo, no solamente va a Austria, va a Francia. Sí, profesor, ¿por qué? Porque una vez que derrotaron a Napoleón, Francia va a volver a ser gobernado por un rey llamado Luis XVIII. Luis XVIII volverá a gobernar Francia, es decir, Francia volverá a tener un gobierno monárquico. Pregunta, yo sé que tú recuerdas, ¿qué había pasado con el último rey de Francia llamado Luis XVI? ¿Qué le había sucedido a Luis XVI? A ver, yo sé que tú sabes. Manito en el chat. ¿Qué le había pasado a Luisito XVI? A ver. Yo sé que tú sabes. Al último rey de Francia, ¿qué le había sucedido a Luis XVI? Te escucho. ¿Qué le había pasado? A ver, por ahí. Mano Fue levanta. condenado a muerte. Levanten la mano o en el chat me escriben, por favor, pero no me hablen sin levantar la mano. A ver, Juan de Berríos, te escucho. Fue ejecutado. Muy bien, Juan de Berríos, el último rey de Francia, llamado Luis XVI. Muy bien, María Rodríguez también. Te escucho, López. Luis López, te fue, escucho. fue condenado a muerte en la guillotina. Claro, muy bien, López. Fue condenado a muerte en la guillotina.
Eso es lo que le había pasado al último rey de Francia, Luis XVI, ¿no? Justamente con ese hecho inicia la etapa revolucionaria en Francia. Entonces, si el último rey había sido condenado a muerte, Luis XVI, ¿qué pasó después? Bueno, después en Francia se instaló un gobierno del pueblo, ¿no? Llamada República Francesa, ¿no? Tú recordarás la época de Robespierre, por ejemplo, la época del consulado, ¿no? Y más antes estaba el directorio, ¿no? Hasta que apareció Napoleón e inicia la etapa imperial, porque Napoleón se hizo llamar emperador. Entonces, pero como Napoleón ha sido derrotado, Francia volverá a ser gobernada por un rey. Y este rey enviará a un ministro a esta asamblea o a este congreso de Viena. Ese canciller o ministro se va a llamar Talleyrand, ¿no? Talleyrand es el canciller francés que viaja al congreso de Viena y que logra que a Francia no se le quiten más territorios como castigo, ¿no? Si bien a Francia se le quitan los territorios que Napoleón había invadido, pero el mismo país francés no fue segmentado. Eso es un logro de Talleyrand, ¿no? En el Congreso de Viena. Bueno, ¿qué más tenemos, profesor Luis Aníbal? Otro de los países que también va a participar, lo tenemos en pantalla, y es Inglaterra. Inglaterra había sido el gran enemigo de Napoleón durante las guerras napoleónicas y obviamente también participa en este Congreso de Viena, ¿no? Es más, uno de los países que obtienen mayores beneficios cuando se vuelven a establecer las nuevas fronteras será Inglaterra. Inglaterra se convirtió en la potencia marítima, ¿no? Inglaterra tenía el control absoluto de los océanos. No había ningún otro país que le pueda hacer sombra a Inglaterra. Inglaterra envía al famoso ministro canciller Castlereagh, ¿no? Castlereagh es enviado por los ingleses a este Congreso de Viena. Entonces, el gran beneficiado del Congreso es Inglaterra. No hay ningún país que le haga sombra a los ingleses, ¿no? Será Inglaterra. Entonces, cuando me pregunten a mí qué pasó después de las guerras napoleónicas, se dio la restauración europea. ¿Qué cosa era la restauración europea? Era el intento de volver a establecer gobiernos monárquicos en Europa y sobre todo que aquellos territorios que habían sido conquistados o invadidos por Napoleón vuelvan a lo que pasaba antes de Napoleón, vuelvan a sus antiguos dueños, ¿no? Ese era el objetivo. Entonces, el Congreso de Viena se reúnen en Austria. ¿Quiénes se reúnen? Austria, Francia, Inglaterra. Son los únicos, ¿no? Muchos más, pero son los más importantes en la época. Estamos hablando del siglo XIX, chicos. Pregunta por ustedes que son inteligentes. En estos años, ¿qué estaba pasando en el Perú? Y otra observación, aquellos estudiantes que recién han ingresado a sala, por favor en el chat me escriben su nombre y apellido completo para no ponerle falta, porque yo llamé a asistencia muy temprano. A ver, la pregunta es, en estos años, ¿qué estaba pasando en el Perú? A ver, te escucho. Coveñas. La independencia. La independencia. Ya está cerca, Coveñas. Nosotros diríamos que en estos años, en el Perú y en América, se estaba dando las luchas por la independencia, ¿no? Las luchas por la independencia, ¿no? San Martín, Bolívar, en América, no solamente en el Perú, en América. Ahora, uno dirá, profesor Luis, ¿y por qué las potencias no vinieron a América para ayudar a España, ¿no? Para que su colonia no se rebele? Muy buena pregunta. Lo que sucede es que mientras estaban reunidos, Napoleón vuelve a ir a Francia. Napoleón se escapó de la isla donde estaba. Entonces las potencias se asustan nuevamente por la llegada de Napoleón. Profesor, Napoleón se escapó y volvió a ir a Francia en una época que se llama el gobierno de los 100 días. Napoleón volvió a tener el poder absoluto en Francia durante 100 días. Eso motivó que las potencias nuevamente se vuelvan a reunir en una nueva coalición y ahí sí lo derroten a Napoleón en Waterloo, ¿no? La derrota final de Napoleón se produce en Waterloo y ahí sí lo destierran a Elba, donde finalmente Napoleón va a fallecer. Y casualmente Napoleón fallece en 1821, el año que San Martín proclamaba la independencia en Lima y en el Perú, ¿no? Esas son casualidades de la vida. Napoleón muere en una isla, ¿ya? Muy bien, profesor. Entonces, ahora,
para restablecer las potencias, para restablecer el orden, para que estas potencias vuelvan a restablecer las fronteras y sobre todo el gobierno absolutista, se basaron en 3 principios claros. Un principio se llama legitimidad, otro se llama equilibrio y otro se llama coordinación. Por ejemplo, la legitimidad, ¿qué era? Ellos decían que ningún hombre ni ningún movimiento podía atentar contra ellos, porque ellos, al ser reyes, eran prácticamente la personificación de Dios en la tierra. Su poder de ellos estaba legitimado por un poder absoluto, el poder de Dios, que el hombre no puede ir contra eso. Eso era lo que decían, ¿no? Quien atenta contra mí, atenta contra Dios. Yo tengo el poder legítimo, decía. Eso decían los reyes. Otro principio era el equilibrio, ¿no? Ellos decían que para evitar guerras, ningún país debería invadir otro y viceversa. Cada uno debería gobernar y tener soberanía en su propio territorio y no se puede tener afán expansionista, imperialista por tener otro, por invadir otro territorio, ¿no? El equilibrio es importante. Y otro principio teórico era coordinación o también llamado intervencionismo, en el cual decían, si hay un país en Europa que requiere el apoyo de nosotros, nosotros debemos intervenir. Si aparece otro movimiento así revolucionario en algún país donde se quiera atentar contra el poder del rey, es deber de nosotros intervenir en ese país para apoyar a la corona, ¿no? Esos eran sus 3 principios básicos de este Congreso de Viena, ¿no? Y estos principios van a ser legitimados por el canciller llamado Metternich, ¿no? Entonces el canciller que organiza este congreso, ¿no? Metternich. Entonces, a partir de eso, tenemos este mapa, ¿no? Este mapa es interesante porque se produce después del Congreso de Viena, ¿no? A ver, me están escribiendo en el chat. Buenos días, ¿cómo estás? Ashley, Yasmín, Bravo, Antaurco y Capa. Muy bien, buenos días. Entonces, recuerden que al inicio de la clase yo les había mostrado algo, ¿no? Ahora vamos a ver por acá. Yo les mostré esta imagen y les dije que las potencias se reunieron, ¿no? Las potencias se reunieron, profesor, en el Congreso de Viena, y esta imagen guardaba relación en el momento en el que las potencias se apoderan de territorios, ¿no? Como si fuese una torta Europa. Entonces, esta imagen es exactamente lo que pasó, mira, lo que pasó después. ¿Qué pasó después, profesor Luis? Esto pasó. Las potencias establecen territorios en Europa. Una potencia establecen territorios en Europa. Por ejemplo, profesor, vamos a ver que muchos reinos vuelven a establecerse, ¿no? Como consecuencia de que Napoleón ha sido derrotado y que las potencias nuevamente van a tener el control. Por ejemplo, tenemos el imperio austrohúngaro, donde va a gobernar un emperador, el emperador Francisco, por ejemplo. Por eso tenemos el reino de Suecia, donde gobierna un rey, Reino Unido, donde gobierna un rey, no Francia, que seguirá siendo un reino porque va a ser gobernado por Luis XVIII, profesor, el gran imperio ruso, donde está el zar Alejandro. Entonces, profesor, hay emperadores, ¿no? Y ni qué decir, profesor, de esta zona, que hoy día es Alemania, pero que en esa época eran pequeños principados, ¿no? Westfalia, Hannover, Luxemburgo, Brandenburgo. Ellos desean una unificación, desean unificarse, pero en el Congreso de Viena no son aceptados este pedido. Ahora, cuando me preguntan a mí, ¿quién es el gran beneficiado con este repartimiento? Es Inglaterra. Inglaterra se convierte en la potencia absoluta del siglo XIX. Ejerce soberanía absoluta en el mar. No hay ningún país que le haga sombra a Inglaterra. Hasta que posteriormente se va a dar la Primera Guerra Mundial y ahí un poco el capitalismo inglés se debilita. Pero en todo el siglo XIX Inglaterra era una potencia, chicos. Una potencia, ¿no? Entonces, profesor, después de las guerras napoleónicas, los países como Austria, como Inglaterra, como Rusia, se vuelven a reunir para restablecer las fronteras que Napoleón había alterado. Y en Francia volverá un gobierno monárquico que no durará mucho, porque el mismo pueblo se vuelve a rebelar más adelante, ¿no? Es más,
Cuando Napoleón se escapó, el pueblo en un momento lo apoyó, pero ya no tuvo el apoyo de la burguesía, que era el sector económico, por lo tanto Napoleón va a ser derrotado en la batalla de Waterloo. ¿Por quién? Por la octava coalición que se había formado. Entonces, esto es el Congreso de Viena. Recuerda que Viena es en Austria y que el artífice de esto es Metternich, ¿no? El canciller Metternich. Pero también existe otro momento que es conocido como, vamos a verlo por acá, la Santa Alianza. Así como hay un Congreso de Viena, hay una Santa Alianza. Pero esta vez su nombre lo dice Santa Alianza, porque se va a tomar como referencia el tema de la religión, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la próxima sesión. La recomendación de esta clase, o para esta clase, es la siguiente. Voy a compartir acá justamente el material. Por acá lo tengo, creo. Hay una lectura que voy a dejar y que te voy a pedir que lo leas. Me parece que esta no es, pero hay una lectura que te voy a pedir que lo avances para la próxima clase, que tiene que ver con este tema. Porque en la próxima clase vamos a desarrollar la parte práctica, que son preguntas, ¿no? Las preguntas. Y para que puedas desarrollar las preguntas, necesito que tengas un poco de base. Y la base te va a dar la lectura que voy a compartir al grupo de WhatsApp, ¿no? Porque la próxima clase vamos a analizar justamente la otra parte. Y la otra parte tiene que ver con la Santa Alianza. Y después de que se reunieron en el Congreso de Viena, se produce la Santa Alianza. Y vamos a ver en qué consiste la Santa Alianza. Bueno, chicos, acá nos quedamos. ¿Hay alguna pregunta de su parte? ¿Alguna duda, alguna curiosidad? Los puntos hasta ahora son de Vázquez, de Coveñas, de Berríos, de Rodríguez y de López. ¿Pero alguna pregunta más por acá? ¿Todo claro en el chat? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro hasta el día de hoy? Perfecto, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen feriado. Gracias.